Entonces, vamos a ver una lista de ejercicios pertinentes al control que vamos a tener más rato y son unos poquitos. Después vamos a ver, o sea, veamos eh, dudas que tengan. Ya, por supuesto, cualquier duda que tengan entre medio me preguntan. ¿Ya? Aquí disculpen la caligrafía, es horrible. Mi caligrafía peor aún en la pantalla digital. Determina una función f de los reales a los reales que pase por el 0 menos 2 y cuyo gráfico tiene rectas tangentes en x igual pi, x igual 2pi, con pendientes 1 y menos 1 respectivamente. Además, la tercera derivada de la función es seno de 4x. Es un ejercicio, no es simplemente llegar y calcular integrales, ya es un ejercicio donde hay que entender que si tengo, por ejemplo, la tercera derivada, cómo obtengo la segunda integrando. Y después cómo obtengo la primera derivada integrando de nuevo. Y así. ¿Ya? Se supone que la respuesta final tiene que ser la función f. La función f es la que me están preguntando. ¿Ya? Entonces voy a comenzar yéndome hacia atrás. Tengo información entre medio, pero todo parte desde la tercera derivada. Entonces, solución. Si la tercera derivada es seno de 4x, entonces la segunda derivada tiene que ser la integral de eso. Tiene que ser el paso anterior. Es la integral de seno de 4x. ¿Ya? Así que lo integramos. Y cuando yo integro esto, la integral de seno es menos coseno, pero como tiene un 4x, debería escribir menos coseno de 4x, pero dividido en 4. De esta forma, esta sería la antiderivada. Pero aparece una constante. Le vamos a poner C1. ¿Ya? Esa es la segunda derivada y perdón, esa es la segunda, está bien, segunda derivada, que es la antiderivada de la tercera, pero aparece esta constante de integración. ¿Ok? Ya, ahora se supone que voy a seguir integrando y voy a llegar a mi f, ¿sí? Pero está esta constante que no conozco, ¿ya? De alguna forma me la tengo que sacar de encima. ¿Y qué información tenemos? Tenemos que la función f pasa por 0,2. O sea, este dato de aquí tiene que ver con la f. Es un dato para la f. F en 0 tiene que dar menos 2. ¿Ya? Después dice que el gráfico tiene rectas tangentes en x igual pi y en x igual 2pi con pendientes 1 y menos 1. O sea, todo este dato, fíjense que se sigue sumando gente, todos estos datos de acá, el de las rectas tangentes, bla, 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 que tienen pendientes en un, bla, 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 esos son datos de la primera derivada, porque la pendiente de la tangente es la derivada evaluada en el punto. ¿Sí? Eso es materia del curso pasado. La pendiente de la recta tangente es la primera derivada evaluada en el punto. O sea, esto tiene que ver con la primera derivada. ¿Ya? Así que tengo información de la función, tengo información de la primera derivada y partí de información con la tercera derivada. O sea, con la segunda derivada no hay nada. ¿Ya? La segunda derivada que yo acabo de encontrar no me sirve de nada en un principio. ¿Sí? Entonces voy a volver a integrar. La primera derivada, de la cual sí tengo información, pero no tengo la derivada, se la va a encontrar integrando la segunda derivada. O sea, va a ser menos un cuarto por la integral de coseno de 4x más la integral de la constante. No sé cuál es la constante, pero la voy a integrar. ¿Ok? Y hago el cálculo. Entonces esto es menos un cuarto. La integral de coseno es seno, pero como está con un 4x, entonces tiene que ser seno de 4x partido en 4. ¿Sí? Si usted deriva esta fracción, le va a dar justo coseno de 4x. ¿Ya? Y la derivada de una constante es la constante por x. ¿Ya? Y cuando termino de derivar, aquí aparece
otra constante. ¿Ok? Terminé la integración, entonces aparece una constante adicional. Por ende, esta es mi primera derivada. Mi primera derivada hasta ahora es esta función, pero tiene dos constantes que no conozco. Tiene dos constantes que tengo que determinar de alguna forma. Y para eso están los datos. Los datos me dicen que, pero, lo voy a anotar acá, pero del enunciado, dice que la pendiente de la recta tangente en x igual pi es 1. Eso quiere decir que la derivada evaluada en pi me tiene que dar 1. Y el otro dato me dice que la recta tangente tiene pendiente en x igual 2pi como menos 1. O sea, la derivada evaluada en 2pi me da menos 1. ¿Ya? Entonces tengo dos datos para la primera derivada. ¿Ya? Así que va a quedar así. Si los reemplazo, entonces me queda. Fíjense que seno de 4 por x, si yo reemplazo pi o 2pi, me va a quedar seno de 4pi o seno de 8pi, y eso me da 0. ¿Sí? Es seno de un múltiplo de pi, siempre va a ser 0. Así que todo eso se va a morir cuando haga los reemplazos. Por ende, si el reemplazo me queda C1 por pi más C2, tiene que dar 1. Y en el otro caso, me queda que C1 por 2pi más C2 tiene que dar menos 1. ¿Ok? Si reemplazo en el seno de 4pi o seno de 8pi da 0. ¿Sí? Son periodos, son vueltas completas de la circunferencia. ¿Ya? Y me quedo este sistema. Me quedo este sistema que está súper fácil. ¿Qué puedo hacer para resolverlo? Podría restar. Voy a restar las dos ecuaciones. Y me queda que pi por C1 menos 2pi por C1, eh, eso es menos pi por C1. Los C2 se van, y si resto 1 con menos 1 me da 2. Me da 2. Y entonces C1 es menos 2 partido en pi. Ahí tengo el C1 y el C2, entonces, lo puedo sacar de la primera ecuación. Entonces, si reemplazo en la primera, me queda que menos 2 partido en pi por pi más C2 es 1. Y me queda, se van los pi, queda un menos 2, lo paso para el otro lado y me queda que C2 es 3. Bien, entonces ya tengo con esa información, por eso me dieron dos veces datos de la tangente, porque para tener dos datos de la primera derivada. Y con todo eso, tengo que la primera derivada, vuelvo a reemplazar lo que había encontrado aquí, pero ahora ya tengo las constantes, es menos un cuarto, bueno, lo voy a juntar todo, menos un 16avo, de seno de 4x, más C1 por x, pero C1 era menos 2 partido en pi por x, más C2, y C2 es 3. Ahí tengo mi primera derivada ya con todo, con toda la información. Ya no hay ninguna constante que yo no conozca. Y por último, como me pedían la función original, determina la f, entonces me falta integrar por última vez. Entonces la f es la integral de mi f' de x. Así que tengo que integrar todo de nuevo. Menos un 16avo por la integral de seno de 4x, menos 2 partido en pi por la integral de x, más la integral de 3. ¿Ya? Y cada una de ellas son integrales súper sencillas. ¿Ya? Menos un 16avo de la integral de seno, que es menos coseno de 4x, pero partido en 4, menos 2 partido en pi por la integral de x, que es x cuadrado medios, y más la integral de 3, que es 3x.
Pero cuando hago esta última integración aparece otra constante. Pongámosle C3. ¿Ya? Cada vez que yo integro, aparece una constante. Por eso que el problema de este ejercicio, que la información está para que uno vaya encontrando esas constantes. Ya, y voy a reordenar un poquito esto para que no quede tan feo. Esto va a ser 1 partido en 64 por coseno de 4x. Aquí se van los 2, así que me queda menos 1 partido en pi por x cuadrado más 3x más la constante. Perfecto. Ese es mi f de x. Y me falta la constante. ¿Sí? Y no he ocupado uno de los datos. Había un dato que tenía que ver con la f, que era que la función pasaba por el 0 menos 2. Entonces lo ocupo acá al final, pero f en 0 tiene que dar menos 2. Y si usted reemplaza en 0, le va a quedar así. 1 partido en 64 por coseno de 0, eso es 1, ¿sí? Menos 1 partido en pi, 1 partido en pi por x cuadrado, o sea, por 0 al cuadrado, más 3 por 0, más C3, eso me tiene que dar menos 2. ¿Sí? Así que finalmente esos ceros se van, el 1 partido en 64 lo paso para el otro lado, y el C3 entonces es menos 2, menos 1 partido en 64. Y eso da menos 128, menos 1, partido en 64. Ahí. Partido en 64. O sea, menos 129, partido en 64. Y ahí tengo ya toda la función. Ahora sí tengo toda la función. La función que tenía una constante que no conocía, finalmente se escribe como 1 partido en 64, coseno de 4x, menos 1 partido en pi, x cuadrado, más 3x, más la constante que acabo de encontrar. O sea, perdón, menos 129 partido en 64. Y lo logré. ¿Ya? Entonces estos ejercicios estaban como en las primeras clases, en la primera guía había uno, un par. Quería recordarles cómo se hacían. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, profe, no, ¿No? Ya está avancemos. claro. Avancemos entonces. Otro ejemplo. Vamos a calcular la integral de x partido en esa raíz fea que está ahí. ¿Ya? Entonces, en general, integrales que sean de raíces de esta forma. Raíces, estoy repasando cosas, pero esto debería estar más o menos claro. Integrales que tienen estas raíces, yo hago el cambio x igual tangente de teta. Integrales que tienen estas raíces, yo hago el cambio x igual secante de teta. Y las que tienen estas raíces, aquí da lo mismo, podría hacerlo con seno o con coseno. Y va a salir todo bien. ¿Ya? Esa es como la lógica, siempre y cuando no haya una regla de la cadena al lado. O sea, arriba de la expresión, por ejemplo, yo hubiera tenido un x, aquí conviene mucho más hacer sustitución que lo que voy a hacer a continuación. ¿Ya? Porque x tiene un grado menos que x cuadrado. Aquí calza muy bien para hacer una sustitución simple. ¿Ya? Si es que tuviéramos eso, pero no. Ya. Entonces tengo esta expresión, pero abajo no tengo un cuadrado más 1, sino que tengo algo que está al cuadrado más 4x. Y ese me echa a perder esa forma. ¿Ya? Así que lo primero que vamos a hacer va a ser amononar un poquito la expresión que está abajo. ¿Y qué significa amononar en este caso? Completar cuadrado. Es lo mejor que pueden hacer. Entonces, el x cuadrado más 4x, a mí me encantaría que fuera un cuadrado perfecto. Entonces yo le voy a sumar 4 y restar 4. De esa forma, me queda los tres primeros términos forman un x más 2 al cuadrado, un cuadrado binomio, y me está quedando este 4 acá flotando, este menos 4. ¿Ya? Todavía no tengo un más 1, ese es mi objetivo, que diga, o menos 1 en este caso, voy a elegir esta. ¿Sí? Como está con negativo, estoy pensando en este reemplazo.
Entonces, como tengo un 4 que molesta, lo voy a factorizar. Entonces va a ser 4 factor de el mismo cuadrado, pero ahora va a quedar dividido en 4, menos 1, ahí logré el 1, ¿sí? Pero eché a perder el cuadrado. Entonces, un último paso va a ser escribirlo así. En vez de escribir con el 4 fuera del cuadrado, voy a escribirlo como un número dentro del cuadrado. O sea, va a ser x más 2 medios, todo eso al cuadrado menos 1. Así que toda la expresión que está dentro, esta, la x cuadrado más 4x, yo la escribí así. Cosa que quedara, esta constante que está afuera va a ser súper poco relevante. Pero cosa que quedara adentro, algo al cuadrado menos 1. ¿Ya? Si hubiera sido con más, también hubiera usado el otro reemplazo. Entonces yo voy a hacer acá como una sustitución intermedia. Voy a decir que el u va a ser todo lo que está dentro del cuadrado. ¿Ya? Que lo puedo reescribir como un medio x más 1. ¿Ya? Es todo lo que está dentro del cuadrado. De esa forma mi de u es derivar esto y me da un medio. Es un medio de x. Así, el de x lo tengo que cambiar por 2 veces de u. ¿Ya? Estoy haciendo... Acá mi intención es hacer un reemplazo trigonométrico. ¿Ya? Pero para que no me quede tan feo y tan complicado de reemplazar, voy a hacer como un reemplazo intermedio, para que los términos me queden más simples. Y ahí me voy a preocupar de hacer el reemplazo trigonométrico, ¿ya? La sustitución trigonométrica. Ya, entonces, ¿cómo quedó la integral? La integral quedó dx, ya, pero dx es 2 veces du. Quedó así. Abajo dice raíz de el x cuadrado más 4x, que ya vimos que se convierte en esto, ¿sí? Y el paréntesis grande que está dentro del cuadrado ahora se llama u. Entonces 4 por u cuadrado menos 1. ¿Ya? Todo lo que está, todo el polinomio que estaba acá dentro de la raíz, lo cambié por esta expresión que está aquí, y ahora estoy llamando al x más 2 medios, lo llamo u. Así que quedó así. Y quedó simple, porque esta integral, el raíz de 4 se convierte en 2, se cancela con el otro 2, y me queda simplemente el de u partido en la raíz de u cuadrado menos 1. ¿Ya? Hice este reemplazo intermedio con esta u para que me quedara algo muy simple, muy de la forma que aparece acá arriba con rojo. ¿Ya? Hay gente que le gusta hacer el reemplazo al tiro. Aquí al tiro ponen x más 2 partido en 2 va a ser secante de teta. Pero me parece que es muy enredado. Se empiezan a enredar los términos. Y no me gusta a mí hacer eso. Ya. Luego, ahora sí vamos a hacer el reemplazo trigonométrico prometido. U va a ser secante de teta. Por ende, de U va a ser secante de teta, tangente de teta, que es la derivada de secante. ¿Ya? Y los reemplazo. Entonces va a quedar la integral de du, que es secante de teta, tangente de teta, y abajo la raíz de secante cuadrado menos 1. ¿Ya? Pero ¿por qué funcionan estas identidades trigonométricas, estos reemplazos trigonométricos? Porque secante cuadrado menos 1 es lo mismo que tangente cuadrado. ¿Ya? Hay que saberse eso. Entonces, todo lo que está abajo es tangente cuadrado, que con la raíz queda simplemente en tangente. O sea, esto es la integral de secante de teta, tangente de teta, partido en tangente de teta. Se van los tangentes y me queda la integral de secante de teta. Pero esa ya la hemos visto en otros talleres, lo demostré en el taller 2, de hecho. Esta también es una integral emblemática, tiene resultado automático, que es logaritmo natural de secante de teta más tangente de teta, más la constante. ¿Ok? Si no se la saben,
de memoria, el truco está en amplificar. El truco está en amplificar por secante más tangente arriba y abajo. ¿Ya? Y después a todo eso, a todo esto que está acá, le pongo U. Y ahí hago la integral, hago una sustitución. Ya por eso lo hice en otra clase, no voy a quedarme pegado ahí. ¿Ok? La integral de secante siempre da eso, logaritmo de secante más tangente. ¿Ya? Y listo, pues terminé de integrar, pero me tengo que devolver a la variable original. ¿Ya? Tengo que llegar a la variable x y pasar por la u todavía. ¿Ya? Entonces, ¿cómo uno lo hace en general? Si me quedaron estas expresiones trigonométricas, lo más sensato es construir un triángulo donde el ángulo es teta, ¿sí? ¿Y qué sé yo de este triángulo? Acá, voy a volver a la sustitución que hicimos. En esa sustitución me dicen que U es secante de teta. Entonces, secante es cateto opuesto partido por cateto adyacente. Perdón, mentira. Hipotenusa partido en cateto adyacente. Es al revés de coseno. Entonces, si eso da U, entonces puedo poner el U aquí y un 1 ahí. Ahí tengo hipotenusa partido por cateto adyacente. Y si hago Pitágoras, el otro lado que me falta va a ser U cuadrado menos 1, pero en raíz. ¿Ya? Y póngale una X a este lado y haga Pitágoras y va a encontrar cómo se expresa eso. ¿Ya? Así que súper bien, pues significa que mi solución, si ahora la quiero dejar en términos de U, es logaritmo natural de secante de teta, o sea, de U, más tangente de teta, que es cateto opuesto partido por cateto adyacente. O sea, es raíz de U cuadrado menos 1, ¿ya? Más la constante integración. Pero ahí está todo en la variable U. Me falta pasarla a la variable X. Pero en la variable X está aquí el cambio. Ahí está el cambio. El U es X más 2 partido en 2. Entonces lo reemplazo. O pueden hacerlo acá, con este. Lo mismo. ¿Ya? Un medio de X más 1. Entonces va a quedar así. Finalmente mi solución va a ser logaritmo natural de un medio de X más 1 más la raíz de un medio de X más 1 al cuadrado menos 1. Y voy a pensar que como el control es con alternativas, seguramente esta expresión que está acá adentro va a estar desarrollada, lo más simplificada posible. Entonces esto va a ser logaritmo de un medio de X más 1 más la raíz, y hago cuadrado binomio. Es un cuarto de X cuadrado más X, a ver, un medio por 1 y el doble debería ser X, más 1 menos 1. ¿Ya? Y se van los menos 1, medio de X más 1, más se van los 1, puedo sumar esto con denominador común, con todo, y me va a quedar que esto es un medio de X cuadrado más 4X. Queda la expresión que estaba al principio, adentro de la integral. Y ahí estamos. Más la constante integración. Eso. Ahí está. ¿Ya, muchachos? Entonces, en este tipo de ejercicios, donde a mí me encantaría hacer una sustitución trigonométrica y no está la forma que yo quiero, lo más astuto es hacer ¿cómo se dice? Una completación de cuadrado. ¿Ya? Y como en la completación de cuadrado, seguramente lo que está al cuadrado es muy feo, como lo que pasa aquí, lo que pasa acá. Entonces, esto se lo recomiendo yo nomás, no es como aquí es elección de cada uno, pero yo haría una sustitución intermedia para que no me quede tan fea la expresión, y de ahí hago la sustitución trigonométrica, Profe, para que me quede más simple. Cuénteme. ¿le puedo preguntar por un ejercicio o primero va a ver ¿Sí? los que usted me eche? Tengo uno más nomás. No sé si prefieren que vea ese primero y después vemos el ejercicio.
¿O es de lo mismo de acá? Sí. No, es un poco distinto. Sigo Ya, nomás y después vemos. veamos uno más y después los dejo que hagan preguntas. ¿Ya? Vale. Acá, este. También había otra materia que lo único que hay que saber es una palabra. Era qué pasaba con las funciones marginales. Las funciones marginales eran las derivadas, y cuando yo las integro, encuentro las funciones netas, por decirlo así. Entonces, tradúzcanlo a costos, a ingresos, a beneficios, a deudas, a lo que sea. Si tiene el apellido marginal, como la que aparece aquí, el ahorro marginal, significa que es una función derivada. Y si a mí me piden el ahorro a secas, entonces tengo que integrar esa función. Eso es lo único que hay que entender de esta materia. Lo demás es integrar. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice en este ejemplo? Dice que el ahorro marginal de una persona depende de la cantidad de meses ahorrados y está dado por esta función. Ahorro marginal de M es M por E a la 3M miles de pesos. ¿Ya? O sea, lo que me salga de acá, tengo que traducirlo a miles de pesos. ¿Ya? Y esta es la función ahorro marginal. ¿Ya? Después dice, si a los 2 meses lleva ahorrados 1000 pesos, ¿cuánto habrá ahorrado a los 3 meses? Entonces me está preguntando por el ahorro a secas. ¿Sí? Entonces, si llamamos al ahorro como una función que depende del M también, esa función es la integral de la función marginal. Siempre. En todos los contextos que estamos viendo en este curso, si aparece el apellido marginal y quiero la función a secas, integro. Lo único que tienen que saber. Ya, pues entonces tengo que integrar la función m por e a la 3m dm. La variable es m. ¿Ya? No asustarse, todas lo hacemos con x, pero eso da lo mismo. Y ahí tengo esta integral. ¿Ya? Y tengo aquí que decidir qué hago para hacer la integral. Y lo más fácil acá es hacer por partes. ¿Ya? A esto lo voy a llamar mi u y a todo esto mi dv. Es un producto de funciones, ¿ya? Así, una muy fácil de derivar, otra fácil de integrar, así que hago integral por parte. ¿Ya? Entonces, u va a ser m, de u va a ser la derivada de m, que es 1, ¿sí? Pero 1 de m, y el de b va a ser la exponencial a la 3m, ¿sí? Por ende el b, y aquí cuidado, la integral y la derivada de la exponencial son la misma, e a la 3m, pero como tengo un 3, hay que dividirlo por 3. ¿Sí? De esa forma, aquí me estoy comiendo un dm. Ahí sí. De esa forma, si yo agarro esta fracción que está aquí y la derivo, me va a quedar la función de arriba. Si no le pongo el 3 abajo, me aparecería un 3 adicional. ¿Ya? Así que cuidado con este tipo de funciones. Parecido al primer ejemplo donde había un seno de 4x. La misma historia. Y ahí aplico entonces vaca, que le gusta decirlo así a usted. El un día vi es mi expresión original y una vaca, entonces u por v, m por e a la 3m partido en 3, ese es una vaca, menos la integral del vestida de uniforme. Entonces, e a la 3m partido en 3, de uniforme es simplemente de m. ¿Ya? Y bueno, saco la constante, voy a reescribirlo así. Esto es un tercio por m por e a la 3m menos un tercio de la integral de e a la 3m. ¿Sí? Saqué el un tercio fuera y la integral de e a la 3m es lo mismo que hicimos acá con rojo. Así que me da finalmente un tercio de m e a la 3m menos un tercio de e a la 3m partido en 3. ¿Ya? Eso y más la constante integración. ¿Ok? Bien. Entonces ahí está mi función, ya la tengo completita, pero me sobra esa constante. Entonces mi función ahorro es un tercio de m
e a la 3m menos un noveno de e a la 3m más la constante integración que no conozco. Entonces ahí estamos en problema, porque me piden encontrar, o sea, usar información para encontrar otra y me está sobrando una constante. Entonces, ¿qué dice la información? Dice que a los 2 meses lleva ahorrados 1.000 pesos. O sea, si lo veo en mi función ahorro, a los 2 meses lleva ahorrado 1.000 pesos, pero no ponga 1.000, porque la función está hecha en miles de pesos. ¿Sí? Este es el resultado, miles de pesos. O sea, el resultado de la función tiene que ser 1. ¿Ok? No 1.000, 1. Y ya, pues lo reemplazo. Entonces, lo voy a reemplazar, me va a quedar que 1/3 por 2 por e a la 3 por 2, que es 6, menos un noveno de e a la 6, más c, tiene que darme 1. Y ahí tengo el c. Aquí con esto voy a poder despejar c. Entonces aquí son 2/3 de e a la 6 menos un noveno, son 6/3. Son 6/3 menos un, o sea, 6 novenos menos un noveno son 5 novenos. Entonces el c, si despejo el c, me va a quedar así: 1 menos 5 novenos de e a la 6. Bien exótico el c, pero es una constante. ¿Ya? Entonces ahora sí tengo mi función. Ahora la tengo completa. Por lo tanto, el a de m es 1/3 de m, e a la 3m, menos un noveno de e a la 3m, más c. Y c es 1 menos este número exótico. 5 novenos de e a la 6. Ahí está la función. ¿Y cuál era la pregunta? Por fin llegamos a la pregunta. Es, ¿cuánto habrá ahorrado a los 3 meses? Esa es la pregunta. Ya, o sea, nos están preguntando, una vez que ya tengo la función, ¿cuánto es la función ahorro en 3? Si son 3 meses. ¿Ya? Así que reemplazo en el 3. Entonces 1/3 por 3 por e a la 9, 3 por 3, 9, un noveno de e a la 9, más 1, y lo demás es constante, así que sigue igual. ¿Ya? Así que hay que calcular ese número asqueroso nomás, dejarlo expresado como se pueda. Este 3/3 se van, entonces una vez e a la 9 menos un noveno de e a la 9 me dan 8 novenos de e a la 9, y el otro es 5 novenos de, me falta el 1 también, de e a la 6 más 1. Y ahí está. Número feo, pero constante. Ya. Eso. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿No? No sé, alguien le iba a dar un ejercicio. No sé bien. Perdona, no te entendí lo último. Que alguien le iba a dar un ejercicio, pero no sé quién Ya, era. ok. Ya, pero con este ninguna duda, nada más. ¿No? Perfecto, No, ya. Pasemos a las dudas entonces. Tengo otro, pero en realidad es de lo mismo. Ya como que repasamos eso. Veamos las dudas. Era el F del control 1, del primer ítem. O sea, perdón, de la guía 1. De la guía 1. Sí. ¿Me lo Que puedes tiene hartas dictar? raíces. Yo sé que lo tengo por acá, pero tendría que abrir otro archivo. ¿Me lo puedes dictar? Sí. Es. Hay. Es la integral, Ya. profe, de dx partido en 1 más seno de x. ¿Esa es? O sea, no, era otro, me equivoqué. Era otro, ya. Ok. Sí, Otro. la raíz, una raíz grande, sí, porque son varias raíces. ¿Ya? El que De, tiene muchas raíces. sí, Ya. de Ok. 2 Oye, no me más acuerdo la cómo era raíz esto. de 2. No me acuerdo. Mejor lo voy a copiar. Porque si no voy a dejar las cosas. No, este dictarlo es muy difícil. Perdón. Voy a buscarlo. Déjenme. Lo debo Vale, tener escrito en algún lado. Déjenme buscarlo.
deberían estarme viendo a mí ahora. Ah, pero no puedo. Dice, no, voy a parar la grabación un poco. Voy a poner- ya, entonces, a ver, ¿qué puedo hacer para buscar? No se me ocurre. Pucha, no sé cómo. Es que no me deja bajar el Zoom, porque dice que se corta la grabación. Pero, profe, que otra persona comparta pantalla. Si Sí, alguien puede compartir la pantalla, porfa. Dice que usted tiene que dar el Sí, es que ya permiso. puse pausa a la grabación y no me dejó. Profe, No yo quiero tengo el ponerle. ejercicio acá, ¿puedo compartir pantalla? Por favor, te agradecería. Ya. Tiene que dejar de compartir usted primero. Ah, toda la razón. Gracias. Ahí está. Lo que pasa es que ese ejercicio tiene un truco macabro. Ese, ¿cierto? Ahí está. Ya. Sí. Dice que hay que ocupar esta expresión, hay que usar este coseno. ¿Sí? Coseno de x medios es esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo, ¿cómo decirlo bien? Yo lo puedo amplificar. ¿Cómo lo...? Espérense, déjenme... Pucha, que se puede hacer con el de adentro. Es ir de adentro hacia afuera. Lo voy a escribir. Deja de compartir pantalla para comentarles el truco. Para ahora mostrar yo la mía. Ah. Sí, dice que voy a dejar de compartir pantalla. Ya, este es el truco. Este es el truco. Dice coseno de x medios es esto. 1 más coseno de x partido en 2, ¿cierto? Ya, si yo amplifico esta por raíz de 2, si lo amplifico por raíz de 2 arriba y abajo, ¿sí? Me queda así. Coseno de x medios sería toda la raíz de nuevo. Si se juntan las raíces, entonces multiplico el 2 hacia adentro. Y abajo raíz de 2 por raíz de 2 se convierte en 2. Entonces en realidad la raíz llega hasta ahí. Entonces 2 veces coseno de x medios es la raíz de 2 más 2 coseno de x. ¿Sí? Entonces todas esas raíces, desde dentro hacia afuera, la idea es irlas reemplazando por lo que está al lado izquierdo. Entonces tengo había una raíz de 2 más algo, ya no me acuerdo cómo era, tengo súper mala memoria. Pero por ejemplo, cada vez que aparezca una expresión así, yo la puedo cambiar por una expresión así. Esa es la idea del ejercicio, por eso tiene muchas raíces. Desde dentro hacia afuera hay que reemplazarla. ¿Ya? No sé qué es lo mejor para mostrarle eso. A ver. Lo más triste es que la tengo resuelta. Sí, quiero bajar el... o hagamos esto, si ya la parte grabada ya es lo que les mostré y lo que van a preguntar ahora da lo mismo si está grabado. ¿Ya? Así que voy a parar.